Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver un ejercicio de biofísica que se tomó en julio de 2023. Paso a leerlo. Un fluido ideal avanza en un plano horizontal sobre un tubo cilíndrico de 20 centímetros cuadrados de sección transversal que luego se bifurca en 5 tubos iguales. Si la diferencia de presión entre los extremos del sistema es nula, la sección transversal en centímetros cuadrados de cada uno de los 5 tubos es igual a... Y acá nos dan varias opciones. Bueno, al llegar a este punto te recomiendo, como otras veces, que trates de hacerlo, o sea, pauses el video, trates de hacerlo y después podés seguir mirándolo. Vamos a analizar la situación. Lo primero que tenemos que mirar es lo básico. ¿De qué se trata esto? Un problema de fluidos. ¿Es un fluido ideal? Bien, es un fluido ideal. Está en movimiento porque viaja por un tubo que después se bifurca en tubos. Bien, entonces, si tenemos un fluido ideal, supondremos que es incompresible, ¿sí? Y que el flujo es estacionario, que es lo habitual, que son los problemas habituales que estudiamos. Bueno, y está en movimiento. Entonces, tenemos dos herramientas para resolver esto: el llamado principio de continuidad, o sea, de conservación del caudal, y el teorema de Bernoulli. El principio de continuidad vale, aclaro, en fluidos ideales y viscosos. Este es ideal, ¿sí? Pero vale en ambos. Pero el teorema de Bernoulli solamente vale en fluidos ideales, ¿sí? Y también con otras condiciones incompresibles, en flujo estacionario, que no sea turbulento, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estas dos herramientas. Vamos a empezar planteando el principio de continuidad. Vamos a hacer un dibujito, ¿sí? Acá tenemos el fluido que viene por un tubo. Este tubo se separa en 5 tubos, ¿sí? No sabemos cuál es la sección de cada tubo de la ramificación. Sí sabemos que la sección de entrada del tubo de entrada es de 20 centímetros cuadrados. Y sabemos que hay 5 tubos, pero no sabemos cuál es la sección de salida de cada tubo, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el principio de continuidad? Que el caudal entrante es igual al caudal saliente. Bueno, el caudal entrante por un caño es el producto, acordate, de velocidad por sección, ¿sí? Suponemos que la velocidad es la misma en toda la sección, ¿sí? Es una simplificación. Bueno, así que el caudal entrante va a ser igual a la velocidad del fluido a la entrada por la sección de entrada. Son estos 20 centímetros cuadrados que conocemos. ¿Cómo sería el caudal saliente? Es todo el caudal saliente, todo por los 5 tubos, ¿sí? El caudal saliente va a ser igual, como suponemos que es el mismo por los 5. Va a ser igual al caudal por un cañito por los 5 caños, ¿sí? O sea, esto, velocidad por sección, esto es el caudal que pasa por caño, un caño de salida, ¿sí? Fíjate que acá puse velocidad a la salida, ¿sí? Esta es la velocidad en cada caño de salida, ¿sí? V sub S. Por la sección de uno de esos caños, ¿sí? Velocidad por sección. Este es el caudal a través de cualquiera de los caños de salida. Pero son 5 caños de salida. Y yo tengo que considerar todo el caudal. Entonces multiplico por 5 debido a los 5 caños, ¿sí? Bueno, reemplazamos lo que podamos, aunque hay muchas cosas que no sabemos. La velocidad de entrada no la tenemos. La sección de entrada son 20 centímetros cuadrados. Igual, 5 de los 5 caños. La velocidad a la salida no la tenemos. La sección a la salida tampoco, ¿sí? Acá tenemos 3 incógnitas: la velocidad a la entrada, la velocidad a la salida, que es la misma para cualquiera, y la sección de salida. 3 incógnitas. Así que esta ecuación la dejamos por el momento así. No podemos hacer nada, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Y bueno, vamos a ver qué pasa con el teorema de Bernoulli, ¿sí? Lo vamos a plantear.
A esta ecuación le pongo ecuación 1. Bueno, nuevamente el mismo esquema. A la entrada, tomamos un punto a la entrada y un punto a la salida sobre una misma línea de corriente. Acordate, el teorema de Bernoulli se plantea entre dos puntos de una misma línea de corriente. Las líneas de corriente en un problema estacionario son las trayectorias de las partículas de fluido. Así que tomé, por ejemplo, esta línea. Podría haber tomado esta línea, ¿sí? O esta línea daría igual. Bueno, a los puntos los llamo E y S, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el teorema de Bernoulli? Que hay una cierta suma que es de tres términos, que es constante a lo largo de una misma línea de corriente. Esa suma tiene tres términos. Uno es la presión, otro es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, la velocidad de las partículas de fluido que pasan por ahí, más el producto de la densidad por la gravedad de módulo por la altura del punto que estamos considerando. Bueno, esta suma tiene que ser igual para el punto E y para el punto S, ¿sí? Entonces nos queda presión a la entrada más un medio de la densidad, velocidad a la entrada en el punto E al cuadrado, más densidad por gravedad por altura del punto E, igual a lo mismo, pero para el punto S. P sub S más un medio de densidad, V sub S al cuadrado, más densidad por gravedad por altura del punto S. Ahora bien, todo esto está en un plano horizontal. Eso nos lo dice el problema. Entonces, estas alturas son iguales. Las podemos tomar iguales a 0, ¿sí? Entonces se nos van los términos de altura, ¿sí? Y queda más cortito, el teorema de Bernoulli queda con dos términos de cada lado. Pero además hay otro dato, ¿sí? Muy importante. Hay que volver a leer esto. Dice, si la diferencia de presión entre los extremos del sistema es nula, ¿sí? No es que sea cero la presión, es cero la diferencia de presiones entre los extremos del sistema. O sea, que la presión en E menos la presión en S, ¿sí? Se supone que todos los tubos a la salida tienen la misma presión P sub S, ¿sí? Entre sí. Pero nos dicen que la diferencia entre esta presión de entrada y cualquiera de estas es cero. O sea, P menos PS es igual a 0, ¿sí? Esto es lo que nos dicen en palabras. La diferencia de presión entre los extremos del sistema es nula. Bueno, y eso significa que la presión en el punto E es igual, pasando esto para el otro lado, es igual a la presión en el punto S. Así que estas presiones son iguales. Eso nos va a cortar todavía más el teorema de Bernoulli, porque si reemplazamos esto, fíjate, si la presión en E es igual a la presión en S, se nos cancelan los términos de presión, nos queda que un solo término de cada lado, un medio de la densidad, velocidad en E al cuadrado, igual a un medio de la densidad por velocidad S al cuadrado. ¿Qué pasa? El un medio se nos va. También se va la densidad. Por lo tanto, la velocidad de entrada al cuadrado es igual a la velocidad S en S al cuadrado. Y si son iguales al cuadrado es porque son iguales las velocidades, ¿sí? La velocidad en el punto E es igual a la velocidad en el punto S, en módulo, ¿sí? Estos son módulos. Bueno, son iguales estas velocidades. Ahora lo que podemos hacer es volver a la ecuación, o sea, no tenemos el valor, sabemos que son iguales entre sí. Volvemos a la ecuación de continuidad, acordate, era esta ecuación que habíamos llamado ecuación 1 y no teníamos las velocidades. Ahora las vamos a poder cancelar. Teníamos esto, velocidad de entrada por 20 centímetros cuadrados igual a 5 por los 5 caños, acordate, por V sub S por la sección de salida. Cancelamos la velocidad de entrada con la de salida, con lo cual nos queda 20 centímetros cuadrados igual a 5 veces la sección de salida. De acá despejamos que la sección de salida es de 4 centímetros cuadrados. Esta es la sección de cada caño de salida. Aclaro, fíjate que no hay manera
en este problema de calcular la velocidad de entrada que es igual a la de salida, pero el valor no podemos calcularlo, o sea, no tenemos datos para calcularlo, o sea, solamente sabemos que son iguales. Bueno, esta es la respuesta correcta, la sección de cada caño de salida. Fíjate que eso está en las opciones. Bien, el problema terminó acá, espero que te haya gustado y si tenés alguna duda, podés preguntar en la sección de comentarios. Hasta la próxima.